Muy bien, muchachos, buenos días. En este video vamos a hablar un poco más acerca de los sistemas en equilibrio y más específicamente respecto a la primera condición de equilibrio, que es que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser cero. Esta es la primera condición de equilibrio y se debe cumplir para cualquier sistema si el sistema está estático o si está en equilibrio, pues. Podemos clasificar quizá esto en dos tipos de sistema, los sistemas en 2D, que también se llaman coplanares. Esto es porque todas las fuerzas están en el plano XY. Entonces aquí podemos poner fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Entonces comparten el mismo plano, plano XY. En los sistemas en 2D, tú puedes establecer que la sumatoria de fuerzas en X es 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también está 0 para que el sistema esté en equilibrio. Pero luego podemos tener también sistemas en 3D, que bueno, aquí se maneja pues como su nombre lo indica, tres ejes. Normalmente el eje que va hacia arriba es el eje Z, hacia ustedes el eje X y hacia la derecha el eje Y. Entonces aquí también podemos poner varias fuerzas que estén en equilibrio, solamente que aquí tenemos que usar las técnicas que ya hemos visto para sacar las componentes de las fuerzas. De todos modos, la única diferencia es que aquí tendríamos tres ecuaciones. Suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0 y también la sumatoria de fuerzas en Z tiene que darte 0. Cuando tú tienes un sistema en 3D, tú tienes tres condiciones de equilibrio, estas tres. Y dado que cada una de ellas es una ecuación, te permite resolver una incógnita. Es decir, en un sistema en 3D, tú puedes desconocer hasta tres cantidades y encontrarlas mediante las ecuaciones de equilibrio. En cambio, en los sistemas en 2D, tú puedes tener hasta dos incógnitas y con las condiciones de equilibrio encontrar el valor de esas incógnitas. Pero vamos a hacer algunos ejemplos para verificar cómo se manejan estas condiciones de equilibrio. Primero un ejemplo en 2D que lo tengo aquí ya dibujado. Aquí dice piedra estática en un plano. Es muy parecido a uno de los ejercicios que tienen que hacer en el documento de diagramas de cuerpo libre. Bueno, quise poner este ejemplo porque tiene una particularidad. Estamos hablando de un plano inclinado. Aquí me falta ponerle plano inclinado. Cuando un objeto puede tener su movimiento en un plano inclinado, lo más común es que los ejes X y Y sean de esta manera. El eje X se inclina junto con el plano, es paralelo al plano, mientras que el eje Y se pone perpendicular al plano. Entonces, así se pondrían los ejes X y Y porque es más fácil manejarlo de ese modo. Ahora vamos a dibujar las fuerzas, que bueno, siempre está el peso. El peso va directamente hacia abajo. Para esto vamos a considerar que el plano tiene un ángulo θ. Bueno, entonces está el peso. La fuerza normal también existe porque la piedra está recargada contra el plano, que es una superficie. Y recordemos que esa fuerza normal es perpendicular a la superficie misma. En este caso debería ir con el eje Y. Ok, para que la piedra esté estática se necesita una tercera fuerza. En este caso, pues la proporciona la fricción. También podría ser una cuerda o podría ser otra fuerza normal, no sé, o una mano que esté deteniendo la piedra. En todo caso, se necesita una fuerza más. Aquí vamos a poner la fricción. La fricción es una fuerza que es paralela al suelo y siempre se opone al movimiento. En este caso, si no existiera la fricción, la piedra simplemente se caería. Pero la fricción impide este movimiento actuando en contra de la caída, es decir, hacia arriba. Entonces, ahí tenemos nuestras tres fuerzas. Conocemos el diagrama de cuerpo libre. Lo que solemos hacer es ahora enderezar los ejes. Es decir, aquí está mi eje X y aquí está mi eje Y. Si se fijan, entonces la fricción queda hacia la derecha. Así. La normal queda hacia arriba con el eje Y. Y la gravedad queda en el tercer cuadrante. Es decir, queda aquí. Pero, ¿qué ángulo forma la gravedad con alguno de los ejes? Bueno, esto se puede ver en la figura.
Y bueno, para que me crean, voy a hacerlo un poco más en limpio. Aquí está el plano y esta línea azul es la gravedad. Entonces aquí está mi eje X verde y mi eje Y. XY. Bueno, entonces fíjense que el ángulo del plano, aquí se forma un triángulo rectángulo porque la gravedad y pues el suelo horizontal pues forman 90 grados, la gravedad es vertical. Si a este ángulo de arriba le llamo alfa, creo que es claro que alfa más teta es igual a 90 grados porque están dentro del triángulo. Pero los ejes también forman 90 grados aquí. Por lo tanto, el ángulo que está junto a alfa también debe ser teta, para que sumen ambos 90 grados. En otras palabras, si teta, por ejemplo, fuera 30 grados, alfa sería 60. Y el ángulo que está al lado también volvería a ser 30. Entonces, fíjense que el ángulo del plano lo forma la gravedad con el eje Y. Por lo tanto, en mi diagrama de cuerpo libre voy a poner la gravedad, el ángulo del plano con el eje Y. Entonces es algo que se pueden aprender si quieren, pero pues así funciona. Ok, entonces ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Voy a ir a la siguiente página y lo voy a poner un poco más en limpio. Bueno, esta página no, voy a insertar una página nueva. Ya la regué aquí. Página, nueva página después. Ok, entonces aquí tengo mi diagrama de cuerpo libre. La fricción quedó a la derecha, la normal quedó hacia arriba y la gravedad en el tercer cuadrante, formando el ángulo del plano con el eje Y. Ok, entonces fíjense que entonces la gravedad va a tener dos componentes, una componente hacia abajo y una componente hacia la izquierda. La componente hacia abajo es el cateto adyacente al ángulo, por lo tanto esta componente sería el valor de la gravedad mg por el coseno del ángulo. Mientras que la componente horizontal que va a la izquierda, esta de aquí, es un cateto opuesto, así es que esta debería ser mg seno de teta. Entonces así es como se sacarían las componentes de la fuerza de la gravedad usando el ángulo del plano. Ok, entonces ahora sí ya podemos hacer nuestra sumatoria de fuerzas. La suma de fuerzas en X, recuerden fuerzas a la derecha, en este caso la fricción, fuerzas a la izquierda, la componente horizontal de la gravedad, menos mg seno de teta, y esto va a ser igual a 0 porque la piedra está estática. Ok, la suma de fuerzas en el eje Y sería hacia arriba la normal y hacia abajo mg coseno de teta, que es la componente vertical. Y entonces esto debería ser igual a 0. Entonces aquí tengo un par de ecuaciones. Yo de este par de ecuaciones puedo sacar incógnitas. Por ejemplo, si yo conozco la masa de la piedra y conozco el ángulo, aparte pues ya conozco la gravedad. Si conozco estas tres variables conocidas, le voy a poner, entonces F, la fricción F minúscula y la N serían incógnitas y son solamente dos. Por lo tanto, puedo encontrarlas a partir de este sistema de ecuaciones. Ok, entonces los sistemas en 2D te permite las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0, te permite encontrar hasta dos incógnitas. Pero ahora vamos a ver, bueno, antes de ver el sistema en 3D, este sistema, el de la piedra inclinada, es un ejercicio de hecho de los diagramas de cuerpo libre, el documento. Entonces hay que hacer todos los ejercicios de ese documento que estén en un plano inclinado con los ejes así, con los ejes girados, ¿de acuerdo? Pero ahora sí vamos a nuestro siguiente ejemplo que es en 3D. Este es un ejemplo del libro y dice: determina la fuerza en cada cable que se utiliza para sostener la caja de 40 libras que se muestra en la figura. Ok, aquí hay varios detalles.
Fíjense que las libras ya es la fuerza, es el peso. Es decir, en el sistema inglés el peso es 40 libras. No es la masa, es directamente ya el peso. En el sistema internacional, cuando te dan kilogramos, tú lo tienes que multiplicar por G para que te dé newtons el peso. Pero en el sistema inglés ya las libras es directamente un peso. Entonces vamos a tomar en consideración el punto A, que es el punto de origen, y vamos a ver cuántas fuerzas hay en este punto. De hecho hay 4, uno por cada cuerda. Por ejemplo, hacia acá está la tensión, que vamos a llamar pues tensión C. ¿Por qué? Pues porque se dirige del punto A al punto C. Entonces esta otra fuerza que está en esta cuerda la vamos a llamar tensión B. Esta cuerda la vamos a llamar tensión D. Y hacia abajo está el peso. Entonces son 4 cuerdas que jalan a ese punto y pues esas 4 fuerzas deben estar en equilibrio. Si se fijan tenemos 3 incógnitas. Las incógnitas son TB, TC y TD porque el peso sí lo conozco. Entonces en sistemas de 3 dimensiones yo puedo encontrar 3 incógnitas. Pero vamos a ver cómo le vamos a hacer, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es poner cada fuerza en componentes. Y para eso vamos a usar el método del vector unitario, el vector que va de un punto hacia otro. Entonces en esta página voy a sacar las coordenadas de todos los puntos, pero para eso voy a borrar estos circulitos que estorban un poco. Ajá. Y aquí. Y ok. Entonces miren, el punto A es el origen. Así es que el punto A tiene coordenadas 0, 0, 0. Ok, el punto B, espero que lo vean por aquí. Este es el eje X, no se ve muy bien. El punto B tiene en X menos 3. ¿Por qué? Porque hay que retroceder hacia acá primero. Y ahí dice 3. Entonces su coordenada va a ser menos 3 en X. Luego en Y hay que ir como hacia acá, miren, hacia adentro. Este valor, 4 pies. Así es que en Y su coordenada va a ser menos 4. Y en Z, pues hay que subir este valor, 8 pies. Y por lo tanto su coordenada Z va a ser 8. Entonces espero que lo noten bien en la figura porque a veces encontrar coordenadas parece un paso fácil, pero a veces se puede complicar. El punto C, igual hay que retroceder estos 3 pies, o sea que es menos 3 en X. Luego hay que moverse a estos 4 pies a la derecha, así es que esa es su coordenada Y, 4. Y hacia arriba estos 8 pies, entonces 3, 4, 8. Y finalmente, borro estos círculos. El punto D es el más fácil, está directamente sobre el eje X, pero no me dice las coordenadas. Entonces las coordenadas del punto D son desconocidas. Bueno, es algún valor en X y en Y es 0 y en Z es 0, pero yo no sé cuánto está en X. Pero eso no va a ser importante, ahorita vamos a ver por qué, para encontrar pues la fuerza TD. Entonces vamos a la siguiente página y vamos a tomar en cuenta estas coordenadas, ¿verdad? Vamos a encontrar primero, vamos a poner las dos fuerzas más fáciles en componentes. La primera es el peso. Recuerden que el enunciado dice que el peso es 40 libras, así es que si yo quiero escribir el peso como un vector que va hacia abajo, pues le voy a poner menos 40 en el eje Z, que sería menos 40K. Fíjense cómo está el signo menos, porque va hacia abajo. Y en K, porque pues es el eje Z, y el eje Z es el vector unitario K. Entonces el peso ya lo puedo escribir como una, ¿cómo se dice? Una fuerza. ¿Se acuerdan que les decía que no conozco las coordenadas del punto D? Pero sé que la fuerza TD va en esta dirección. Y como la fuerza TD va en X, no tiene componentes Y y Z. Así es que yo puedo escribir directamente TD, ya como un vector, como su magnitud. Fíjense que del lado izquierdo pongo flechita, pero del lado derecho no, indico magnitud, directamente en I, es TDI. Entonces no necesitaba realmente las coordenadas de D,
Solamente necesitaba saber que eso es la dirección y. Así es que el vector TD es TD en y. Ok, pero sí necesito sacar las coordenadas de perdón, las componentes de TB y TC. Vamos a empezar con TB. TB es esta. Y bueno, primero hay que sacar el vector RAB. Vamos a hacerlo aquí. RAB, que sería el punto final que es B menos A. Recuerden que es el punto al que llegas menos el punto de donde sales. El punto B tenía coordenadas menos 3, menos 4, menos 8. Perdón, menos 3, menos 4, 8. Y A era el origen. Así es que pues básicamente te va a quedar así. Menos 3 menos 0, es menos 3i, menos 4 menos 0, menos 4j, 8 menos 0, 8k. Este sería el vector RAB. Ahora sacamos su magnitud. Y eso lo hacemos con Pitágoras. A ver, aquí dejen, voy por mi calculadora. Ok, ya traje la calculadora, la había olvidado por allí. Y recuerdo con esto es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 8 al cuadrado es 89. Entonces esto sería la raíz cuadrada de 89. Raíz de 89. Ok, y el unitario, que sería R unitario AB. Recuerden que esta magnitud del vector RAB sería en este caso en pies. Es la longitud de la cuerda que va de A hasta B. Raíz de 89, que sería un poco más de 9, un poquito menos, perdón, de 9 pies. Ah, no, más, porque 81 es 9, raíz de 81. Entonces hay 9 puntos y fracción de pies. El unitario entonces sería dividir el vector RAB completito, es decir, entre la magnitud, entre raíz de 89. Entonces, eso lo puedo sacar con decimales. De hecho, pues lo voy a hacer con decimales. Y sería menos 3 entre raíz de 89 menos 0.318. Entonces sería menos 0.318i y menos 4 entre raíz de 89. Eso en decimales me da 0.424. Y más 8 entre raíz de 89, que da 0.848. Eso es en K. Ok, entonces ahí tengo ya el vector unitario y aquí lo importante es cómo voy a escribir la fuerza TB, que es la que sigue de ese vector. TB, como no conozco su magnitud, la voy a poner como TB sin la flechita arriba, o sea, la pura magnitud, multiplicando al vector unitario, o sea, por menos 0.318i menos 0.424j más 0.842k. Entonces así se va a escribir la fuerza TB y ya tengo tres fuerzas en componentes. Si se fijan, la fuerza TC, yo podría hacer lo mismo. O sea, sacar el vector de A a C, sacar la magnitud del unitario. Pero si se fijan, la única diferencia entre TB y TC es que TB va hacia la izquierda, hacia Y, hacia menos 4, y TC va a la derecha, hacia más 4. Entonces, lo único que va a cambiar de TB a TC es la coordenada Y, que en lugar de ser negativa va a ser positiva, porque la altura z es la misma y la distancia x es la misma. Entonces yo puedo escribir lo siguiente, voy a borrar esto, que TC es lo mismo, es TC pues, pero con su propia magnitud,
pero es el mismo vector unitario, menos 318i, pero en y sería positivo, nuevamente porque tb va a la izquierda y tc va a la derecha, en y. Entonces sería más 424j más 842k. Y ahí están mis 4 fuerzas ya escritas todas con componentes. Muy bien, ya que tengo mis 4 fuerzas escritas con componentes, ahora sé que la suma de fuerzas debe dar 0. Entonces voy a hacerlo en la siguiente página y vamos a hacer la suma de fuerzas en X. Para eso pues me tengo que estar regresando. Me regreso a la página anterior donde están todas las fuerzas y la suma de fuerzas en X significa buscar toda entre mis 4 fuerzas, peso, TD, TB y TC, todas las componentes que sean en Y, porque eso es lo que sumaría en X. Fíjense que TD está totalmente en Y. TB tiene este valor, menos 0.318i, y TC tiene también menos 0.318i. Entonces, tomen en nota estos 3 valores que van a ir en la suma de fuerzas en X, porque todos esos son Y. Lo voy a escribir en la siguiente página. Entonces, recuerden, TDI. Entonces vamos a empezar. La suma de fuerzas en X es igual a TD. No es necesario ponerle I porque ya sé que es en X. TD. Luego, menos 0.318, ojo, por TB. Entonces, vamos a ponerle menos 0.318 por T, ¿qué era? TB. Pero también es en TC. Entonces va a quedar menos 0.318 TB menos 0.318 TC. Y esto va a ser igual a 0. Entonces ahí tengo mi suma de fuerzas en X, todo lo que sea Y en mis fuerzas ya con componentes. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y, que sería, vamos a poner todo lo que sea J. Entonces voy a borrar estos círculos y voy a encerrar lo que sea J. Entonces el peso no tiene J ni TD. Las que tienen J son TB, que es este valor, menos 0.424, y TC, que es más 0.424. Entonces voy a escribir así. Sería menos 0.424 TB más 0.424 TC. Y esto es igual a 0. Entonces ahí ya tengo otra ecuación. Ahora vamos a la suma de fuerzas en Z, que va a ser todo lo que sea K en mis fuerzas. Voy a borrar estos círculos verdes para encerrar lo que sea K. Si se fijan, ahora sí, el peso tiene menos 40 en K. TB tiene 0.842 y TC también tiene 0.842. Entonces va a quedar así, miren. Punto 842 TB más 0.842 TC menos 40, que es el peso, igual a 0. Entonces aquí ya tengo mi sistema de ecuaciones. Ahora pues el chiste es resolverlo. Hay dos maneras de hacerlo. Una es algebraica y otra es con matrices. Para hacerlo con matrices, yo por ejemplo hago una matriz donde tengo 3 columnas. Cada columna es una de mis incógnitas. Aquí las incógnitas son TD, TB y TC. Entonces, por ejemplo, pongo TB, una columna para TB, una columna para TC y para TD. Y pongo lo que hay en cada ecuación para cada una de esas incógnitas. Por ejemplo, la primera ecuación, suma de fuerzas en X, tiene menos 0.318 aquí. Para TC también tiene, voy a tener que borrarlo porque lo puse muy pequeño y no va a caber. No, pues.
Ok. Menos punto 318, también esto era TB, menos punto 318 para TC. Esta columna va a ser TC. Y TD tiene 1, es 1 TD. Es así. Esta matriz se multiplica por una matriz pues de incógnitas. TB, TC. Lo de la matriz de incógnitas no es importante, pero bueno, es formal. Y eso es igual a la matriz de soluciones. Al vector de soluciones, que en este caso pues todos son, bueno, esta es 0. Ok, para la segunda ecuación, en TD no hay nada, así es que aquí le pongo un 0 en TD. Pero TB tiene menos punto 424 y TC, perdón, tiene más punto 424. Ok, ahí está. La tercera ecuación, y eso es igual a 0 también. La tercera ecuación tampoco tiene nada en D, esto le pongo 0 aquí. En B tiene 0.842. En C tiene también punto 842. Y ojo, esto no es igual a 0, porque este número que no tiene incógnita tiene que pasar al otro lado y va a pasar positivo, así es que esto va a ser igual a 40. Y ahí tengo mi matriz y ustedes pueden usar, no sé, reducción de Gauss-Jordan o esas cosas, o usar calculadoras científicas. La mayoría de las calculadoras científicas modernas tiene para resolver ecuaciones de 3 incógnitas. Simplemente le pones esos numeritos en azul. Entonces si yo hago eso, me va a dar menos, bueno, voy a ir escribiendo todos los valores. Punto 318 menos punto 318. Y luego sigue 1. Y luego 0. Y luego menos punto 424. Lo estoy escribiendo en mi calculadora. Punto 424. 0. 0. Punto 842. Punto 842. 0 y 40. Y ya la calculadora me da las soluciones. Resulta que la primera solución pues es TB. TB sería igual a 23.75 libras. Ok, la segunda solución, según la calculadora, es igual, TC, lo cual tiene lógica porque las cuerdas TB y TC son iguales, nada más va una a la izquierda y otra va a la derecha. Entonces estas dos fuerzas TB y TC son igualitas, nada más van en direcciones contrarias. Y TD 15.1. Y ya, ahí tengo mi solución con el método de matrices. Pero hay algo que quiero hacer y es solucionarlo también algebraicamente. Para eso, a ver si selección de rectángulo, voy a seleccionar este sistema de ecuaciones, lo voy a copiar y lo voy a pegar en la siguiente página. Ay, creo que lo hice mal. A ver, otra vez, selección de triángulo, copiar, pegar, ahí está. Ok, lo que quiero que vean es que también se puede hacer algebraicamente muy fácil. De la ecuación de en medio, si yo paso este término para el otro lado, pues tendría lo siguiente, lo voy a poner todo en rojito. Punto 424 TC es igual a punto 424 TB. Lo que se concluye aquí es que TC es igual a TB porque pues están multiplicados por el mismo número. Y como TC es igual a TB, esta TC la puedo cambiar por TB y te queda la siguiente ecuación. Punto 842 TB más punto 842 también TB
es igual a 40. Paso el 40 al otro lado. Entonces, si yo sumo 0.842, a ver, 0.842 más 0.842 me da 1.684 TB. Y eso es igual a 40. Por lo tanto, TB va a ser igual a 40 entre 1.684. ¿Y cuánto creen que da? Ok, 40 entre 1.684, 23.75. Entonces TC es igual a TB y ambas son 23.75 libras. Aquí está. Ahora, si ya tengo este valor, pues para sacar TD uso la primera ecuación. De la primera ecuación, TD sea igual a, pues TB y TC son iguales, entonces 0.318 más 0.318 sería 0.636 por el valor de TB o el de TC, el que sea, o sea, por 23.75. Y si yo multiplico 23.75 por ese numerito, 0.636, me da 15.1. Eso es TD, 15.1 libras. Que bueno, son exactamente los mismos valores que nos dio por el método de matrices. Ay, perdón. Pues bien, entonces el chiste entonces es, ya sea un sistema en 2D o en 3D, aquí está el sistema en 2D, hacer el sistema de ecuaciones y pues encontrar incógnitas en caso de que las tengamos. Para poder hacer el sistema de ecuaciones siempre es necesario poner nuestras fuerzas en componentes. En 3D pues hay que usar el método ya sea de pues vector unitario o ángulos directores, o si sabemos que una fuerza va a lo largo de un eje, ya podemos ponerla directamente en ese eje, por ejemplo TD que va en X, entonces es totalmente en Y. Y ya que tengamos todas las fuerzas en componentes, pues todas las que sean Y hacen la suma de fuerzas en X, todas las que sean J hacen la suma de fuerzas en Y, y todas las que sean K hacen la suma de fuerzas en Z. Y ya el método matemático que quieras usar para resolverlo, pues ya depende de ti. Pues bueno, esos es un par de ejemplos, espero que nos sirvan mucho para nuestra clase de hoy. Y pues nos vemos, muchachos. Con eso terminamos y hasta el próximo.